Capítulo 13. Guerra espiritual, una realidad ineludible. Jeff Stamm. Una distorsión de la verdad es inherente a cada sistema de creencias fuera del cristianismo, una realidad que incluye el posmodernismo y el secularismo. En el mejor de los casos, esta distorsión tiene sus raíces en el deseo de las personas de formular un sistema de creencias que se ajuste a su experiencia y su cultura, para dar sentido al mundo en el que viven. En el peor de los casos, estas falsificaciones son intencionalmente impulsadas por fuerzas espirituales opuestas a Dios y a la luz de la verdad. Pero ambos escenarios son resultado de la guerra espiritual. El primero es indirecto, resultado del ataque original de Satanás a la humanidad y la caída resultante que corrompió nuestra visión espiritual. El segundo representa un ataque más directo de Satanás al Evangelio. La importancia de una cosmovisión bíblica. Cada persona tiene una cosmovisión, que Timothy Warner define como el sistema de pensamiento que desarrollamos para explicar el mundo que nos rodea y nuestras experiencias en él. Esa definición sugiere que no existen dos personas cuyas cosmovisiones sean idénticas. Son tan únicos como las huellas dactilares. Esto se debe a que una cosmovisión individual, en su estado más personal, se compone de todas nuestras experiencias pasadas y exposición cultural. Esas experiencias pueden haber sido positivas o negativas, conscientes o subconscientes, desarrolladas a través de la educación formal o informal, muy limitadas o amplias. Nuestras huellas dactilares únicas son tan permanentes que pueden usarse para identificarnos, pero nuestra cosmovisión única puede ser algo fluida. Una cosmovisión está sujeta a un flujo y un cambio constantes porque cada día trae nuevas experiencias a la ecuación. Los patrones de cosmovisión más amplios están formados por experiencias comunes con personas con las que nos relacionamos con frecuencia. Podríamos referirnos a esto como nuestra cosmovisión social y cultural. Está pintado con trazos más amplios, por ejemplo, normas culturales, educación formal, etnicidad y religión. Los misiólogos hablan de grupos de personas o unidades homogéneas que se identifican por lo que tienen en general. Experiencias y antecedentes generales nos llevan a interpretaciones y reacciones comunes a la vida que nos rodea. Es nuestro sistema de filtrado para las cosas nuevas. Ese sistema o paradigma es nuestra cosmovisión. Es esencial que tengamos y apliquemos una cosmovisión bíblica para participar adecuadamente en la guerra espiritual. Se puede pensar en la Biblia como un drama, la relación que se desarrolla de Dios con su pueblo escogido. Al principio de la Biblia vemos que Dios desarrolló una relación personal con nuestros primeros padres. Incluso cuando esa relación se rompió, Dios tenía toda la intención de restaurarla, y tenía un plan para hacerlo. Pero el plan iba mucho más allá de una pareja. Era mundial y eterno. La Biblia nos muestra que ese plan se está elaborando a través de un individuo, Abraham, luego de una nación, Israel, y finalmente impactando a cada tribu e idioma en la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. El escenario principal de este drama es nuestra tierra, como se presenta en los primeros versículos de Génesis 1. La Biblia no proporciona mucha información sobre la actividad espiritual tras bastidores. Dios ni siquiera es presentado formalmente. La narración histórica comienza presumiendo la realidad espiritual. Simplemente, declara lo que Dios hizo, creó los cielos y la tierra. Fue en nuestro entorno terrenal que planeó crear y relacionarse con la humanidad. Se ha sugerido que Génesis, el primer libro de la Biblia, no es un libro escrito por un hombre sobre Dios, sino un libro de Dios sobre el hombre. Sin embargo, la Biblia no se enfoca solo en los seres humanos e ignora al equipo tras bambalinas, no se calla completamente acerca de lo espiritual o lo sobrenatural. Numerosos pasajes se refieren a los cielos, pintan cuadros de Dios sentado en majestad y hablan de las hazañas de seres angélicos que guardan puertas, arrasan ejércitos enemigos, cantan canciones, entregan mensajes y son los instrumentos del juicio final. El teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, advirtió correctamente contra la creación de teorías teológicas elaboradas sobre los ángeles, porque hay muy poca información sobre ellos en la Biblia. Sin embargo, Calvino da una severa advertencia sobre la seriedad de la guerra espiritual. La tendencia de todo lo que las Escrituras enseñan acerca de los diablos, demonios, es ponernos en guardia contra sus artimañas y maquinaciones, para que podamos dotarnos de armas lo suficientemente fuertes como para ahuyentar a los enemigos más formidables.
Porque cuando Satanás es llamado el Dios y soberano de este mundo, el hombre fuerte armado, el príncipe de la potestad del aire, el león rugiente, el objeto de todas estas descripciones es hacernos más cautelosos y vigilantes y más preparados para la competencia. Advirtiendo de antemano la presencia constante de un enemigo, el más audaz, el más poderoso, el más astuto, el más infatigable, el más equipado con todas las máquinas, y el más experto en la ciencia de la guerra, no nos dejemos vencer por la pereza o la cobardía, sino, por el contrario, con la mente despierta y siempre alerta, estemos dispuestos a resistir. Y, sabiendo que esta guerra solo se acaba con la muerte, estudiemos para perseverar. Se nos dice claramente que existe el reino de los ángeles y que existe una interacción significativa entre el reino de Dios y el reino del hombre. Esta interacción de ángeles caídos, fuerzas demoníacas, en los reinos celestiales y en la tierra es la base para la guerra espiritual. Apocalipsis 1:2 PINT a un cuadro gráfico y apocalíptico de esta interacción, que termina con la advertencia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, Iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Versículo 17. Satanás desea destruir el reino de Dios y cualquier cosa que haga que se manifieste. El ministerio de la plantación de iglesias, por su propósito previsto, es un blanco natural de un enemigo espiritual muy poderoso. Desafortunadamente, a menudo existe una tensión entre los elementos de una cosmovisión que están moldeados por la fe de una persona y los elementos formados por las experiencias y la cultura de la persona. Nuestro sistema de creencias, costumbres culturales y experiencias personales tienen un impacto en nuestra cosmovisión. En Occidente, otro factor extremadamente importante en el desarrollo de la cosmovisión es un sistema educativo construido sobre el naturalismo científico que requiere que toda verdad sea probada y regida por leyes naturales. El sistema de creencias personales a menudo se ve eclipsado por estos otros componentes básicos de la cosmovisión. Permítanme compartir un ejemplo de por qué esto es tan fundamental. Una historia muy interesante se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 al 17. El escenario de esta narración es el conflicto en curso entre Israel y Aram, Siria. El protagonista es el profeta Eliseo. Después de afirmar que no había espías entre sus oficiales, el rey de Aram envió su ejército a la aldea de Dotán para capturar al profeta Eliseo, porque Eliseo, por la intervención de Dios, estaba compartiendo con el rey de Israel todos los planes de ataque de Aram. Los soldados de Aram rodearon el pueblo. Cuando el sirviente de Eliseo salió y los vio, rápidamente regresó preso del pánico para informar a su maestro, preguntándose qué debían hacer. Probablemente, estaba pensando en algún tipo de plan de escape. Para disgusto del sirviente, el profeta simplemente le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 16. El sirviente había observado la situación con sus propios ojos y no estaba convencido, probablemente creyendo que su maestro no entendía o estaba en negación. Eliseo, al sentir la consternación de su siervo, decidió orar por él. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Versículo 17. En opinión del sirviente, ese era precisamente el problema. Él había visto, y lo que vio fue inquietante. Pero Eliseo no estaba orando por su visión natural. Le estaba pidiendo al Señor que abriera los ojos espirituales del siervo para que pudiera ser consciente de la realidad espiritual. El apóstol Pablo oró por los creyentes en Éfeso, y por nosotros, de la misma manera, pidiendo al Padre que abriera los ojos de nuestro corazón, para tener entendimiento espiritual. Efesios capítulo 1 versículo 18. ¿Cuál fue el resultado de esta nueva perspectiva, esta nueva visión de la vida, esta nueva cosmovisión? El Señor abrió los ojos del siervo y vio la realidad, los montes llenos de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 17, el ejército del Señor. Estamos en una intensa batalla espiritual. Que seamos o no conscientes de esa batalla no tiene nada que ver con la realidad de su existencia. Habiendo asistido a un curso de verano en Trinity Evangelical Divinity School, Seminario Teológico Evangélico Trinidad, en Estados Unidos, me presentaron todo el concepto de guerra espiritual. Esto era algo nuevo para mí, a pesar de que había asistido a un instituto y a un seminario bíblicamente sólidos. El tema de la guerra espiritual acababa de ser pasado por alto, no negado, sino ignorado. Pero tuvo el mismo efecto que la negación.
me permitió ir a América Latina como plantador de iglesias totalmente desprevenido para tratar con una dimensión significativa de la realidad espiritual. Mis ojos, como el siervo de Eliseo, estaban cerrados. Poco después de regresar al campo, asistí a un culto en el que un individuo estaba actuando de un modo perturbador. Curiosamente, la interrupción se produjo a través de una supuesta alabanza a Dios en voz alta. Tal vez debido a mi entrenamiento reciente, mi espíritu se detuvo y sentí que lo que se estaba mostrando no era solo fervor religioso. Cuando me acerqué al individuo para hacerle saber amablemente que se estaba convirtiendo en una distracción para el pastor y la congregación, le toqué el hombro. De repente, tuvo una convulsión y cayó al suelo, mostrando una fuerte manifestación demoníaca. Mis ojos fueron abiertos. Esta era una realidad nueva para mí, pero afortunadamente con mi entrenamiento muy limitado, pudimos identificar un espíritu de falsa religiosidad, y orar para eliminar el espíritu y calmar al joven, permitiendo que el servicio de la iglesia continuará en paz. Tener una cosmovisión bíblica, tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, nos brinda dos ventajas distintas. Primero, podemos reconocer al enemigo y sus tácticas para que sepamos a lo que nos enfrentamos. Segundo, podemos reconocer quién está de nuestro lado y cómo viene en nuestra ayuda. Necesitamos ser conscientes del hecho de que peleamos esta guerra desde la posición de un vencedor. Todo se trata de la gloria. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, todo. Sí, me refiero a todo. Todo lo que nosotros, como creyentes, estamos llamados a hacer o hacer se trata de la gloria de Dios. El Catecismo Menor de Westminster, que fue escrito a mediados del siglo XVII para la enseñanza de la doctrina bíblica y el discipulado de los creyentes, comienza con una pregunta filosófica y teológica de suma importancia. ¿Cuál es la principal finalidad del hombre? En la respuesta yace la razón primordial de la existencia de la guerra espiritual, el conflicto en curso entre Satanás y los santos. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Fundamento bíblico para la gloria de Dios. La palabra gloria se menciona más de 400 veces en la Biblia, según la versión que uses. Casi siempre se refiere a la gloria de Dios o a darle gloria a Él. Fue la gloria de Dios como una nube de día y una columna de fuego de noche que siguió a los israelitas en el desierto durante 40 años. Era la gloria Shekinah de Dios la que habitaba el lugar santísimo en el templo. Los ángeles cantaron de la gloria de Dios cuando Jesús nació. Es lo que hizo que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeran ante el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, el instinto abrumador de proclamar su gloria. Usando una expresión más coloquial, podríamos decir que la gloria de Dios o darle gloria a Dios es el resultado final de nuestro propósito y de los propósitos de Dios. Eso puede sonar extremo o exagerado, así que echemos un vistazo a un par de pasajes clave. El primero se encuentra en Efesios capítulo 1 versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Independientemente de la posición teológica sobre el tema predestinación, elección o presciencia, sería muy difícil sugerir que este pasaje no demuestra con claridad que Dios tiene un plan, el cumplimiento de su voluntad predeterminada. Hay 8 referencias a su elección, versículo 4 y 11, su predestinación, versículo 5 y 11, su voluntad, versículo 9 y 11, un cumplimiento futuro determinado, versículo 10, y un sello y garantía, versículo 13. Sin embargo, lo más revelador de este plan era que su propósito final no era nuestra salvación. El resultado final era su gloria. Esto fue para alabanza de la gloria de su gracia, se nos dice en el versículo 6. La gloria de Dios se revela a través de su gracia, y su gracia se demuestra en nuestra salvación. En el versículo 13 leemos que todo lo relacionado con el plan que se describe, esperanza en Cristo, era para alabanza de su gloria. Pablo repite el punto una vez más en el versículo 14, aludiendo a la redención de los que son posesión de Dios, como siendo para alabanza de su gloria. El propósito final del plan de Dios también se presenta en Juan capítulo 17 versículo 4, esta vez de los labios de Jesús. En oración, Jesús le dice a su Padre: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios encarnado se hizo humano, nació, sufrió y murió. Anunció la irrupción del reino de Dios, que se manifestó cuando sanó a los enfermos, echó fuera demonios, murió para derrotar el poder del pecado y resucitó para derrotar el poder de la muerte, todo para traer al mundo la oferta de salvación a toda la humanidad, dando gloria a su Padre Celestial. Cuando nos atrevemos a profesar que nuestra tarea como discípulos es emular a Jesucristo, ser como Cristo, vivir por la gracia mientras caminamos en obediencia como seguidores, sufrir si es necesario, entonces debemos hacerlo para glorificar a Dios. Hay numerosos recordatorios bíblicos de esta tarea. Aquí hay algunas maneras en que estamos llamados a glorificar a Dios, a través de nuestro fruto. Juan capítulo 15 versículo 8. Afinidad de pensamiento con Cristo. Romanos capítulo 15 versículo 5. Doblar nuestra rodilla y confesar a Jesús como Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11. Pasar por pruebas y tribulaciones. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Demostrar una vida piadosa ante los incrédulos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12. En todo lo que hacemos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Aún en la muerte. Juan capítulo 21 versículo 19. ¿Cómo encaja Satanás? Cuando pensamos en Satanás, podemos imaginarnos una caricatura de una criatura parecida a un hombre, roja, con cuernos, con cola, pezuñas hendidas y un tridente. Ninguna parte de esa descripción tiene respaldo bíblico, excepto quizás el color rojo. Satanás se describe simbólicamente como un enorme dragón rojo en la batalla entre Satanás y sus seguidores, a los que se hace referencia como ángeles caídos, espíritus malignos o demonios, y el arcángel Miguel y sus ángeles. Apocalipsis 12. Hay numerosas descripciones de personajes de Satanás en la Biblia, como el engañador, el padre de la mentira, el maligno, el tentador y el que roba, mata y destruye. Lo que podríamos llamar sus títulos de trabajo, incluyen príncipe del aire, gobernante de este mundo y el que desvía al mundo entero. Una descripción gráfica en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 hace clara la naturaleza de la relación de Satanás con nosotros, como creyentes. Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Permítame recordarle que nada de esto va a significar mucho para nosotros si no tenemos una cosmovisión que reconozca la realidad espiritual. Hay tantas frases de ese tipo en la Biblia que es fácil pasar por alto dos descripciones bíblicas muy diferentes de Satanás. En Isaías capítulo 14 versículo 12 se le menciona como lucero, hijo de la mañana, seguido de un relato de lo que esperaba lograr, frustrado por la batalla descrita en Apocalipsis 12. Estaba en posición de ir camino a la gloria, porque ya ocupaba una posición gloriosa en el cielo. La otra descripción del Antiguo Testamento de un Satanás, antes de la caída, está en Ezequiel capítulo 28 versículo 11 al 17. Aquí se describe a Satanás como el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Tenía un estado y una posición gloriosos en el santo monte de Dios. Incluso se le describe como sin culpa, hasta que se volvió orgulloso y su sabiduría fue corrompida por su esplendor.
Como resultado, fue arrojado a la tierra, nuevamente, aludiendo a Apocalipsis 12. Con estos antecedentes, podemos ver parte de la lógica, o al menos, las causas profundas, detrás de la guerra espiritual. Satanás fue una gloriosa criatura celestial que tuvo el privilegio de disfrutar la presencia divina en el monte de Dios. Esa posición de poder, prestigio y gloria le hizo desear aún más. Este es el mismo patrón de pensamiento retorcido que Satanás nos infligió cuando tentó a Adán y Eva a desear más que la maravillosa posición y relación con Dios que ya tenían. La única fuente para obtener más gloria estaba en Dios mismo, y Satanás trató de reclamarla. En su intento de reclamar la gloria de Dios, Satanás fue derrotado y arrojado del cielo a la tierra. Perdió toda su gloria. Haga una pausa y piense en eso por un momento. Esa encapsulación de un párrafo nos da el modus operandi de por qué Satanás hace lo que hace. A. Era una criatura gloriosa. B. Perdió toda su gloria y posición. C. Como no puede quitarle la gloria a Dios, hace todo lo que está a su alcance para evitar que Él reciba más gloria. A menudo reconocemos nuestro propio razonamiento reflejado en la forma de pensar de Satanás. Si alguien más tuviera lo que deseábamos desesperadamente, y hubiésemos intentado obtenerlo sin éxito y hubiésemos sido despedidos de nuestro puesto, probablemente también estaríamos resentidos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, podríamos tratar de destruir a la otra persona. Satanás nunca perdió su poder como arcángel, y tiene una gran cantidad de seguidores espirituales que también ejercen poder. Satanás ha dedicado su energía y poder a destruir todo lo que tiene el propósito de glorificar a Dios. Recuerde, él no puede atacar directamente a Dios, así que dirige sus ataques a lo que sea que le pertenezca a Dios. El propósito de Cristo, como vimos en Efesios 1 y Juan 17, era glorificar a su Padre. Satanás usó una variedad de estrategias para tratar de evitar que el Mesías cumpliera su propósito de glorificar a su Padre. Probó la tentación directa, la burla y el rechazo de su pueblo y de la élite espiritual, e incluso la muerte por medios que maldecían a Jesús. Deuteronomio capítulo 21 versículo 23. Como vimos en los versículos que vimos arriba, también estamos llamados a este propósito final de traer gloria a Dios. En la carta de Pablo a los creyentes de Corinto, los aparta de sus preocupaciones mundanas y les dice: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Debido a que Satanás está constantemente buscando su propia gloria, tiende a presumir en un intento de llamar la atención sobre sí mismo. A pesar de que sus mentiras y engaños pueden ser muy sutiles a veces, si uno es consciente de su existencia y motivos, se vuelve más fácil ver a través de sus diseños y frustrar sus planes. Esto a menudo termina en que la gloria se redirige a Dios. Recuerdo una serie de ataques a una familia misionera. Parecían estar siendo golpeados por todos lados: salud, finanzas, planes. Se estaban desmoralizando y su ministerio estaba siendo impactado negativamente. En nuestro mundo secular es fácil atribuir esto a una serie de mala suerte, coincidentes, pero esta familia estaba al tanto de los caminos del enemigo. Orando y buscando qué causa espiritual que pudiera haber dejado una puerta abierta a sus ataques, fueron conducidos a cierta actividad reciente en la que habían participado. Después de renunciar a esa actividad y entregársela a Dios, casi de inmediato todo volvió a la normalidad. Como resultado, la familia alabó a Dios con más fervor y le dio gloria. A veces sus planes fracasan. La obra del reino de Dios. Hasta ahora en este capítulo hemos establecido un fundamento teológico sobre la cosmovisión, la gloria de Dios y las metas de Satanás. El resto del capítulo se basa en esas ideas para abordar cómo podemos glorificar a Dios dando testimonio del reino de Dios y participando en su promulgación dentro del mundo como el cuerpo de Cristo. Desde la perspectiva de Mateo, el último y más importante mandamiento que Jesús dio a sus discípulos, nosotros, fue expandir el reino del Padre. Comúnmente nos referimos a esto como la Gran Comisión: id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20.
Está claro en la descripción de Lucas del Pentecostés en Hechos 2 que la intención de dar testimonio del reino de Dios era dar como resultado una comunidad de discípulos diversa, creciente y mundial. La iglesia nació. Al final de ese capítulo de Hechos, vemos los resultados de este maravilloso evento de Pentecostés. La iglesia se reúne, aprende, comparte, se sirve unos a otros y ora. El verso final envuelve todo en la frase, alabando a Dios. En griego y en latín, alabanza y gloria provienen de la misma raíz. Doxa, la raíz de la palabra doxología. Usted ha sido llamado a ser un plantador de iglesias. Es un papel de liderazgo en la línea del frente en una guerra que tiene un significado eterno. Usted y la comunidad de la iglesia deben permitir que Dios le abra los ojos a la realidad espiritual que los rodea. Pablo no está usando un lenguaje figurativo cuando nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. Tiene enemigos espirituales muy reales. Debe ser consciente de ellos para evitar ser sorprendido y emboscado. Velad, dice Pablo, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Cuando era soldado de infantería en Vietnam, la tarea más intensa y peligrosa era ser punto de paso. En la delantera, estar atento a cualquier señal del enemigo, ya sea físicamente presente o por medio de trampas explosivas que hayan sido colocadas para infligir heridas físicas y emocionales, heridas que matan o mutilan para sacarte del conflicto. El propósito era quitar al soldado como elemento efectivo en la batalla. Un soldado de la unidad de Rangers del ejército me dijo una vez que el tiempo promedio en el que se puede ser punto de paso de manera efectiva es de 9 minutos. Se necesita mucho enfoque, concentración y estado de alerta. Debes estar al tanto de todas las tácticas posibles que usa el enemigo y estar siempre alerta. Satanás es un enemigo astuto. La advertencia de Juan Calvino sobre los poderes espirituales y su llamado a estar siempre alerta sigue siendo relevante hoy. Otra dimensión de la percepción espiritual es poder ver como el sirviente de Eliseo dónde está obrando la mano de Dios. Hay más cosas detrás de escena de las que naturalmente somos conscientes. Aunque esté cansado de la batalla en su papel de multiplicar iglesias, Dios no lo ha abandonado. No siempre somos conscientes de lo que Él está obrando en las revueltas espirituales de la vida de las personas en las que vertemos el ministerio. Aunque no siempre lo vea, sienta o presencie, la victoria pertenece al Señor. Hace varios años, estaba sentado en la oficina de mi iglesia cuando recibí una llamada telefónica inesperada. Cuando la persona que llamó se identificó, era un nombre al margen de mi memoria de muchos años antes. Me llamaba para agradecerme los cambios que se habían producido en su vida como resultado de haberlo presentado al Señor. Todo lo que recuerdo haber hecho fue responder algunas de sus preguntas e invitarlo a él y a su esposa a una reunión de evangelización. No recuerdo ninguna decisión de su parte como resultado de esos esfuerzos. Poco tiempo después, mi esposa y yo nos mudamos por todo el país y nunca volvimos a tener contacto, hasta el día en que me llamó para contarme algo que había estado sucediendo espiritualmente en su vida, algo tras bastidores de lo que yo no me había enterado. En esta batalla también debemos recordar que Dios siempre está obrando en este drama que se desarrolla. Dios no siempre compartirá todos los detalles con nosotros, pero cuando lo hace, no queremos perdérnoslo. Si siente que usted o su iglesia están siendo atacados espiritualmente, no se sorprenda. Si siente que está siendo señalado por Satanás, lo está. La plantación de iglesias, nuestra participación en la misión de Dios a través de la expansión estratégica y decidida de la causa del reino, trae a Dios gran honor y gloria. Cada vez que se proclama su nombre, cada vez que se dobla una rodilla ante Él, con cada nueva decisión que se toma, cada nueva persona a la que Dios puede dirigirse ahora como, mi hijo, o, mi hija, cada nueva oración dirigida a Dios, cada herida y corazón quebrantado que se sana en su nombre. Todo eso, trae gloria a Dios. Sí, usted evangeliza. Sí, predica la buena nueva. Sí, empieza estudios bíblicos. Sí, bautiza a los nuevos creyentes. Sí, sirve a su comunidad. Pero recuerde, todo eso es un medio para un fin, y ese fin es que está participando en la misión de Dios, que trae gloria a su Padre Celestial. ¿Y usted? Usted está involucrado en la misión de Dios en el mundo.
Satanás quiere detener su participación y éxito en la misión de Dios, y quiere detenerlo a usted. Sus esfuerzos por destruir su trabajo son solo una forma de cumplir sus retorcidos objetivos. Él también quiere destruirte, está lleno de amargo odio hacia ti. Probablemente, hayas escuchado la frase, cualquier amigo tuyo es amigo mío. Lo contrario también es una perogrullada, cualquier amigo de mi enemigo es mi enemigo. Somos amigos de Dios, somos sus hijos, somos sus amados. Por esto, Satanás ha vuelto su ira sobre nosotros como enemigos jurados. Si alguien quisiera lastimarme profundamente, lo haría lastimando a los que amo. Al atacarnos, Satanás está intentando herir el corazón de Dios. Mientras estábamos en el campo misionero, uno de los plantadores de iglesias tenía una hija pequeña que intentó suicidarse 2 veces. Los padres habían visto una buena cantidad de luchas espirituales, pero el ataque a su hija fue casi suficiente para que abandonaran su llamado. También puede estar pasando algo más. Es seguro suponer que cuando Satanás estaba en su posición de honor y gloria en la presencia de Dios, conocía el amor de Dios, sabía lo que era ser apreciado. Cuando renunció a su honor y gloria, también renunció a su condición de ser apreciado. Nos odia porque tenemos algo que alguna vez disfrutó, pero que ya no tiene. Llevemos esto un paso más allá. Lo que Satanás más apreciaba y codiciaba era la gloria. Ya hemos visto varios pasajes que se refieren a las formas en que glorificamos a Dios, las cuales Satanás intenta frustrar porque no quiere que Dios reciba más gloria. Pero luego sucede lo impensable. Dios elige compartir su gloria con nosotros. Y sí, hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8 versículo 17, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 9 versículo 22 al 24, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 al 10. Quizás ahora entienda y aprecie más las advertencias bíblicas acerca de que Satanás quiere zarandearnos como a trigo. Lucas capítulo 22 versículo 31. Sed sobrios, y velad. A causa de nuestro enemigo, el diablo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Ahora podemos tomar en serio el consejo de Pablo de reconocer la batalla real y ponerse la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18. Es por eso que Pablo, al igual que Eliseo, oró para que los ojos de nuestro corazón fueran iluminados para comprender la realidad espiritual de nuestra esperanza y poder compartido con Jesucristo, a quien Dios levantó a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios capítulo 1 versículo 18 al 21. Confiando en la gracia y el poder de Dios, Jesús le dice a Pedro que las puertas del infierno no vencerán a la iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 18. Cuando leemos esto por primera vez, suena como una postura defensiva, ya que se está impidiendo la superación. En realidad, el significado es que las puertas del infierno, que guardan el reino de Satanás en la tierra, no resistirán el ataque de la iglesia. La luz vence a la oscuridad. Hay 2 posiciones ofensivas que debemos tomar. El primero proviene de la sabiduría de Salomón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23. Ninguno de nosotros tiene un corazón puro. Es por eso que vino Cristo, porque el pecado tiene una tendencia a fluir de esa impureza innata. Cristo ha venido a lidiar con esa impureza, para permitirnos restaurar nuestra relación como hijos de Dios, Juan capítulo 1 versículo 12, y convertirnos en nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Pero aún lidiamos con el mundo, la carne y las tentaciones de Satanás.
Todavía luchamos en ocasiones con el anciano que busca recuperar un punto de apoyo en nuestro corazón. Sería sabio confiar en la primacía de la agencia de Dios. Darle permiso a Dios suena extraño, pero Él quiere que la petición sincera venga de nosotros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos capítulo 139 versículo 23 al 24. Esta búsqueda, hacer un inventario espiritual de nuestras vidas y volver a rendirnos a Dios, debe ser una práctica regular. Algunas iglesias tienen la práctica de venir a Dios con mucha determinación en confesión y arrepentimiento como preparación para recibir el sacramento de la comunión. Esta es una gran idea, pero tal vez debería practicarse aún más regularmente. Una revisión de nuestro corazón requiere prestar atención y aprender a escuchar al Espíritu Santo responder a esa petición. Pero el Espíritu Santo no nos guiará, a menos que hayamos demostrado una voluntad de responder en obediencia. El problema es que incluso esa respuesta debe ser una obra del Espíritu. Cuidar tu corazón, tomar una posición ofensiva de pureza contra Satanás, requiere una entrega total. Como plantador de iglesias ocupado, a veces con exceso de trabajo, debe tomarse el tiempo para comprometerse con la devoción y la oración. El segundo campo de batalla estratégico es la mente. Vale la pena repetir que Satanás es un engañador. Es el padre de la mentira, el acusador. Él engaña al mundo entero, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Una de sus mentiras comunes es decirnos que está bien ir en una dirección diferente a la que Dios ha mandado. Otra es desafiar nuestra comprensión de lo que Dios ha dicho. Incluso llamará mentiroso a Dios. Su estrategia no ha cambiado mucho desde el jardín del Edén. ¿Dios realmente dijo eso? Eso no es lo que quiso decir. No es cierto, no morirás. Para combatir esto tenemos que saber lo que Dios dice, tanto en su palabra como a nosotros por su Espíritu. Por eso Juan nos aconseja: probad los espíritus, porque Satanás nos tentará. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Es típico de Satanás tentarnos con una mentira como, está bien, o, no es tan malo, o, todo el mundo lo está haciendo. Luego, tan pronto como nos damos por vencidos, nos acusa, diciéndonos lo terribles que somos y que Dios no puede amarnos ni usarnos si pecamos tan fácilmente. Esto lleva a otro ataque. Se nos miente acerca de quiénes somos y nuestra posición en Cristo. Satanás no quiere que sepamos nuestra verdadera identidad en Cristo, porque sabe que representa una posición de poder, poder que lo vencerá. Hay una narración interesante en Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 5. Una de una serie de visiones que el profeta tuvo en una sola noche. En esta visión ve a Josué, el actual sumo sacerdote de Jerusalén, en un lugar parecido a una sala de audiencias. Está de pie ante el ángel de Jehová. Muchos eruditos sienten que las referencias del Antiguo Testamento al ángel de Jehová son para Cristo preencarnado. De pie al lado de Josué para acusarlo está Satanás. Lo interesante es que las acusaciones probablemente se basan en al menos una pizca de verdad, porque podemos leer en el versículo 3 que la ropa de Josué está sucia. Este nunca habría sido el caso de las vestiduras sacerdotales, pero en la visión las manchas representan los pecados de Josué, y el pueblo que representaba. Pero el ángel de Jehová ignora las acusaciones, verdaderas o no, y reprende a Satanás, silenciando efectivamente sus acusaciones, y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 2. En efecto, el ángel, Jesús, está diciendo que se ha ocupado de eso y que no hay nada más para decir. Para probar su punto, el ángel, juez, luego ordena que Josué se vista con vestiduras limpias y dice: mira que he quitado de ti tu pecado. Versículo 4. Esa es una imagen de la verdad espiritual. A la luz de esa verdad vencerás la oscuridad y cualquier ataque espiritual dirigido contra ti o tu ministerio. Si bien hay verdad en las advertencias sobre la guerra espiritual, también es cierto el recordatorio del anciano y fiel Juan, quien a través de muchas pruebas había visto a Dios seguir siendo un fiel vencedor. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 4. Conclusión. Aquí hay una breve recapitulación. Hemos analizado 4 preocupaciones principales. La importancia de una cosmovisión bíblica, sin la cual no podemos reconocer la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor.
Una cosmovisión bíblica es esencial en la conciencia de nuestro enemigo y sus estrategias, así como nuestra posición espiritual en Cristo y la autoridad que viene con esa posición. La importancia de la gloria de Dios, que en términos militares se describiría como la misión del compromiso. En términos comerciales, sería el resultado final. En el Catecismo Menor es el fin principal del hombre. La reducción de la gloria de Dios es el motivo de Satanás. La gloria es el premio en esta batalla. La importancia del reino de Dios. Participar en la misión de Dios dando testimonio y promulgando el reino es la actividad clave para dar testimonio de la gloria de Dios. Somos llamados como embajadores y testigos de ese reino. La importancia de la protección personal y la preparación. Dado que somos los enviados escogidos del reino de Dios, es importante que protejamos nuestros corazones y mentes, dos campos de batalla personales en la posición de Satanás contra nosotros. Necesitamos basar nuestros pensamientos y acciones en la verdad, lo que nos lleva a un círculo completo hacia una comprensión adecuada de quiénes y qué somos de acuerdo con la visión de la realidad de las Escrituras. Preguntas para la reflexión. Lea Génesis capítulo 3 versículo 1 al 4. Lucas capítulo 22 versículo 31, Job capítulo 1 versículo 6 al 12, capítulo 2 versículo 1 al 7. ¿Qué similitudes ve en la actividad o el deseo de Satanás en estos pasajes? ¿Qué diferencias nota en la forma en que Satanás atacó a Eva y a Job? ¿Alguna vez ha tenido una experiencia personal que sintió que era de naturaleza angelical o demoníaca, pero que dudaba o se sentía incómodo al compartirla? Si es así, escriba esa experiencia con tanto detalle como pueda recordar para pensar mejor en ella. Cuando se sienta capaz de compartir esa experiencia con alguien más, hágalo. Anote cualquier razón que Satanás pueda tener para atacar su ministerio o a usted personalmente. ¿Se ha sentido atacado u oprimido? Si es así, ¿cómo suele lidiar con esos ataques? ¿Ha sido perdonado, reconciliado y adoptado como hijo de Dios? ¿Qué efecto tiene esa realidad en su caminar cristiano y su capacidad para ser un vencedor en la batalla espiritual? ¿Es capaz de identificar las acusaciones o mentiras que Satanás le dice? ¿Por qué razones ha creído esas mentiras en el pasado? ¿Cómo puede resistirse a ellas?